Hola, buenas tardes. Realmente qué elegancia todos los elementos virtuales con los que contamos este año para poder llegar a sus casas en plena pandemia en esta quinta versión del festival No Conocí el Palma. Pues quiero dar las gracias al Archivo Histórico del Atlántico, al CIMU, pues que nos apoya con esta plataforma donde podemos llegar con toda nuestra programación a ustedes. El día de hoy, pues bueno, quiero recordar que estamos de festival. Septiembre es el mes nacional del patrimonio y desde el año 2016, desde Todo Mono, tenemos esta iniciativa que se llama No Conocí el Palma, pues que en este 2020, en plena cuarentena, en plena pandemia, estamos cumpliendo 5 años y pues bueno, hemos decidido seguir nuestro festival de una manera virtual. El 2020 es muy importante, no solamente por lo que está pasando a nivel mundial, sino que hay muchas celebraciones. Están los 100 de Obregón, los 100 de Grau, los 100 del barrio Prado, y pues a finales en 2019 se celebraron los 100 años de la Escacta y hoy tenemos una invitada de este libro, pues que la gente que nos sigue en redes he estado pues ahí posteando. Este es un libro que lanza Editorial Uninorte en este año, Escacta, una utopía hecha realidad, una investigación de años, una historia muy bonita. Pues quiero agradecer a la Editorial Uninorte pues por donar encarecidamente este ejemplar a mi biblioteca de ciudad, diseño y cultura popular. Entonces, les decía que es una historia muy bonita, pues de una persona que, así como yo, es apasionada, en este caso, una pasión por los aviones, por la Escacta, por una empresa, pues que hoy conocemos como Avianca y hemos visto como muchos problemas, pero una empresa que fue un hito a nivel no solamente local, nacional, sino latinoamericano y mundial. Y creo que hoy los pasos de la Escacta a veces son muy difusos, y tenemos ya poco conocimiento, pero gracias a este tipo de investigaciones y a este tipo de iniciativas, como siempre he dicho, podemos volver a entender y a conocer una ciudad que hoy ya no está, pero que hay un legado muy importante que nos sirve para ser mejores ciudadanos y construir un mejor futuro. Cuando yo pienso en Escacta, pues pienso en mi abuelo Papa Cadena trabajó en la Escacta, pienso en ese edificio en la esquina de Cuartel con Paseo Bolívar, este edificio de Manuel Carrera, y creo que todavía hay una historia muy bonita de Escacta en Barranquilla que no se ha sabido trabajar de una buena manera. Entonces resulta que hay un señor que se llama Manfred Oeding. Él muere en el 2004. Voy a leer un poco. Él es uno de los autores del libro. Voy a leer un poco sobre él. Dice: hijo de padres alemanes, de 3 días de nacido voló por primera vez en un hidroavión de la Escacta. Piloto frustrado por su daltonismo, yo también soy daltónico, investigador permanente sobre aviación, realizó estudios técnicos de comercio y contaduría en la Escuela de Comercio Moderno de Barranquilla, autodidacta y multifacético. Este señor dedicó gran parte de su vida a esta investigación y durante sus últimos 7 años de vida, pues con más fuerza, logró muchas de las cosas que están en este libro. Hoy tenemos como invitada a su esposa, a Miriam Víez de Oeding. Yo no sé si digo bien el Oeding, Miriam, me corriges ahora. Ella es historiadora y autora Sí, correcto. autodidacta. Realizó estudios técnicos en secretariado comercial como delineante de arquitectura en el Colegio del Prado. Lectora asidua, amante de la escritura, la música y el arte, y ha sido invitada como panelista a diversos eventos sobre aviación e historia de la Escacta, y hoy está con nosotros. Miriam, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por cumplir este sueño de tu esposo, que me parece a mí que son estos documentos que son muy importantes para generar ciudad, para generar conocimiento y para generar una mejor Barranquilla y un mejor país. Entonces, pues aquí estamos para hablar un poquito sobre este lanzamiento, no lanzamiento de un libro que debido a la pandemia todavía no ha podido tener una gran cobertura como se merece, pero yo sé que ya muy pronto todos podrán tener este libro. Al final podremos decir dónde lo pueden conseguir, porque sé que hay mucha gente interesada, pero la idea en este espacio es conocer un poco sobre ¿cómo fue la vida de tu esposo con esa pasión sobre esta empresa y sobre los aviones? ¿Y cómo ha sido todo este proceso para llegar a esto que hoy tengo en mis manos? Entonces, Miriam, muchas gracias y bienvenida. Gracias, gracias, Johnny. Muchas gracias a ustedes por esta invitación inesperada, en realidad. Eh, em, y bueno, la historia del libro sí es bonita porque
está basada pues yo diría que en el amor de mi esposo hacia la aviación. Desde niño fue un apasionado eh, por los aviones y por todo lo que tenía que ver, pues también él pues nació, él se crió en una finca en el municipio de Zambrano, le llamaban la casa alemana. Y de ahí lo preparó hasta quinto elemental y el bachillerato lo mandaron de una a Bogotá, al Colegio Andino. Entonces, para él, bueno, el cambio fue brusco, pero sin embargo allá en Bogotá tuvo la oportunidad de tener contacto con algunos de los actores, pues se puede decir, de Escata, especialmente con el coronel Herbert Boy, que inclusive hasta le conseguí tiquetes de Avianca para regresarse cuando se regresaba de vacaciones. Y el piloto Ernst Braila, muy querido, muy amigo de la familia. Él pues de Escata hizo una empresa de fumigación y allá en la finca le hacía vuelos a Manfred de niño, todavía estando él 8, 9, 10 años. Entonces fueron sus primeros, bueno, aparte de que él a los 3 días de nacido, él nació aquí en Barranquilla, de hecho, y a los 3 días pues voló en Escata con su, pero eso para él no fue experiencia. Pero con Hebraela, él sí inventó esa emoción de volar y eso lo marcó mucho. Y bueno, de ahí él todo lo que era aviación, aviones, hasta los accidentes, porque él hasta eso coleccionaba todas las noticias sobre accidentes de aviación. Y empezó pues, a acumular todas esos datos de la empresa, o sea, sobre Escata. Pero no fue sino hace 7 años antes de su muerte que un rector del colegio alemán, con el que siempre hablaba de Escata, le dijo, dice, tú que sabes tanto sobre Escata, ¿por qué no haces un libro? Pues él les dice, no, si yo no soy ni historiador ni soy escritor, pero se le quedó la idea y a la semana siguiente cogió su máquina de escribir de esas antiguas y empezó a escribir todo lo que él sabía. Entonces fue un trabajo con mucha disciplina, mucha constancia, mucho, o sea, se le notaba el amor. Su tema de conversación era Escata, con todo el que llegaba aquí, con todo el que podía, aunque no supiera nada la persona ni tuviera interés, él siempre hablaba de Escata. Entonces, bueno, así empezó a escribir el libro, o sea, todo muy organizado. Él escribía primero a mano y luego lo pasaba a la máquina. Era todo un trabajo en ese entonces. Todavía nada, no había pues computador ni nada. Así duró
hasta prácticamente hasta que murió. En el 2004, pues desafortunadamente falleció. En 2 días se fue. Bueno, en cuanto a su recopilación de datos, su casa, se puede decir, era el archivo histórico del Atlántico precisamente. Él cada vez que podía se escapaba del negocio nuestro, que era cerca, y se iba para allá a hacer sus investigaciones en la notaría segunda. Por lo que quería era tener datos que fueran fidedignos, que no tuviera pues dudas. Pues otras fuentes de su bibliografía fueron los museos en Múnich y el de la Junkers en Dessau. También le enviaron fotocopias de cartas y de material pues sobre Escarta. Fueron muy importantes, inclusive pues se reproducen algunas, no todas las que tenía, porque no es imposible. Entonces, pues es una tranquilidad saber que se basó en cosas, en fuentes serias y responsables en cuanto al conflicto amazónico. El libro fue una de sus fuentes. La legislación aeronáutica de la época también tuvo muchos datos de ahí. En fin, yo lo veía hacer todo con tanta amor, porque era amor realmente por lo que hacía, que cuando él murió, pues en realidad yo duré 3 años que yo no tocaba nada de lo de él, me parecía que me iba a regañar. Porque él no le gustaba que le tocaran sus libros. Ese era el amor de él, era su biblioteca. Él era un ratón de biblioteca. Permanentemente leía, y leía toda clase de libros que le cayeran en sus manos. Él se los leía, realmente los leía. Entonces, cuando él murió, yo empecé a recoger sus cosas después de 3 años. Y encontré pues él tenía en folder Z los borradores y lo que había pasado a limpio. Todo muy organizado en orden cronológico. Entonces, pues, para mí no fue tan difícil la labor. Sí, yo empecé a leer y dije, no, voy a pasar esto en limpio porque quizá uno de mis hijos se anima a hacer el libro que el Tato quería. Y bien, empecé a leer y a pasar en limpio ya en el computador, haciendo el curso también de tecnológico a la vez. Me costó a veces, me costó. Y al ir avanzando yo pensé, no, esto no puede quedar así, esto hay que hacerlo, hay que hacer ese libro como sea. Y yo me fui enamorando también de esa pasión de él. O sea, él nunca me
imaginó en sus cosas, a nuestro negocio llegaba mucha gente en las reuniones, yo siempre estaba presente y me comentaba después, ¿no? Cosas. Así que todo se fue grabando, como quien dice, en mi disco duro. A la hora de comenzar yo a pasar en limpio todas esas cosas y él que me hacía los comentarios de lo que él esperaba de este libro, de lo que él quería lograr con este libro, pues simplemente me encarreté, esa es la verdad, y decidí que lo iba a hacer yo. O sea, ya no había vuelta atrás, ya yo había comenzado, dije, lo voy a hacer sin afanes. Yo no tenía, pues, mayores preocupaciones, sino dedicarme al libro. Entonces, eso hice, en hacerlo, y lo hice tanto que había veces que hasta se me olvidaba almorzar. O sea, me entusiasmaba tanto en el tema que estaba haciendo que a mí la comida se me olvidaba. Y así empecé despacio. Hubo épocas en que hacía un receso, porque eso sí, para escribir necesitaba tener como esa inspiración. O sea, yo por obligación nunca lo hice, sino siempre cuando me entusiasmaba, cuando sabía que iba a ser algo bueno. Y así, en esa se me fueron 12 años, increíble. 12 años, y bueno, la gente me presionaba, ¿y el libro? ¿Y cuándo vas el libro? Y yo, no, todavía no es el momento, no lo he terminado. Y lo revisaba como en el 2015, por ahí, yo creía que lo había terminado. Pero que va, yo lo revisaba y siempre encontraba algo que cambiar, algo que añadir, algo que hacer. Hasta que por fin llegó un día en que encontré eso que buscaba. Y yo dije, bueno, entonces ahora sí, hasta aquí, que yo sabía que él también lo buscaba, que era el por qué von Bauer se había visto, pues se puede decir, forzado a vender sus acciones de una empresa que estaba en su mejor momento. Eso a él le parecía inexplicable. ¿Por qué después de haber luchado tanto por una empresa, por qué venderla en su mejor momento? Entonces, por fin se consiguió ese dato y unos complementos que hacían falta. Ese sí los conseguí yo de casualidad también. Y bueno, yo digo, bueno, ahora sí, ya se terminó el libro, ahora sí, hasta aquí. Y bueno, empecé bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Hay que publicarlo. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Esa era la palabra también. A publicarlo uno es costoso. Empecé a hacer averiguaciones, acudí a algunas personas, algunas entidades, escribí. Yo quería lo publicara una entidad que se preocupara por la divulgación de esa historia, porque es una historia maravillosa, es una historia fascinante.
Y, y es nuestra historia, ese es nuestro patrimonio. O sea, nosotros estamos en la obligación de divulgarla, de que la conozca sobre todo la juventud. Entonces, para mí lo importante era que la juventud tuviera acceso a esa y que no se le fuera pesado el libro. Entonces, eso era una labor que yo creo que lo conseguí. Que lo conseguí porque inclusive ya pues he recibido informes de gente joven que ha leído el libro, amigos de mis hijos sobre todo, y gente que conoció a Manfred y sabían pues todo el historial de la investigación. Y bueno, han sido comentarios muy halagadores y que me han causado mucha satisfacción. Desafortunadamente hubo que eliminar algunos documentos para no hacerlo demasiado extenso y tan pesado. Pero yo pienso que así como es un compendio de lo que en realidad fue Escata. Yo creo que se logró el objetivo. Entonces, para mí eso es un nombre donde esté debe estar. Ese es, pues, el año pasado, durante la Cátedra Europa, pues yo lógicamente había pedido apoyo al colegio alemán. Y escribí a otras entidades también, pero que no vienen al caso, pues en el momento, pues el colegio alemán me dijeron que sí, que ellos me apoyaban. Sí, sin embargo, durante la Cátedra de Europa, todavía yo no tenía nada. Y el señor Carlos Lindemeyer, que es el presidente de la Junta del Colegio Alemán, me preguntó qué pasaba con el libro. Le digo, no, ella está, estoy buscando, a ver, yo hice averiguaciones en el exterior, en Perú, en México, pero sí, le ofrecían a uno publicarlo, pero para mí, o sea, era un riesgo hacerlo con personas que uno no conocía. Yo quería que fuera alguien de aquí, que apreciara lo que era el trabajo. Y Carlos, ese día, el primer día de la Cátedra Europa, me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con el rector, a ver si te lo publican. Si no te lo publican ellos, sacamos nosotros. Bueno, tuve la fortuna. Yo el libro ya lo había dado a leer a dos historiadores. El primero fue Julián Andrés Lázaro, el doctor Julián Andrés Lázaro, que fue un apoyo increíble para mí. Y también el doctor Gustavo Arias de Grave. El doctor Gustavo Arias fue amigo de Manfred, inclusive Manfred lo apoyó cuando publicó sus libros, cruzaban información, se consultaban. Entonces, a mí era una persona pues de absoluta confianza.
ellos dos fueron y quedé contenta pues y rigurosamente pues acepté sus sugerencias que agradezco en el alma y, y bueno en esa cátedra de Europa resulta que ambos eran ponentes y ambos en sus intervenciones pues me hicieron el honor de mencionar el, el libro. El doctor Gustavo Arias mencionó una información que le habíamos suministrado y que pues que era prácticamente una primicia, que era la forma de quién tuvo el primer contacto o la primera en dónde surgió la idea de hacer la empresa de transportes aquí en Colombia. Entonces, el doctor Gustavo Arias lo mencionó, pues el doctor Julián Andrés también mencionó ya directamente el libro que yo había escrito. Y bueno, para mí eso fue un honor. Me sentí realmente honrada, siendo que el doctor Julián Andrés, un doctor en historia, y el doctor Gustavo Arias, ya ha publicado libros sobre historia de la aviación y es un historiador reconocido. Entonces, pues pasaron las dos intervenciones de ellos y que fueron en la mañana. Al mediodía, pues Carlos me había dicho que iba a almorzar con el rector y que me comentaba en la tarde que había dicho. Cuando entramos nuevamente a las conferencias en la tarde, me dice: Miriam, tranquila, que la universidad te va a publicar el libro. Bueno, lo que yo sentí, o sea, no tiene nombre. La emoción que yo sentí fue indescriptible por ser la entidad que era, por muchas razones. Por muchas razones me sentí feliz. Y sentí pues que el sueño de Mapfre se iba a hacer realidad, que es en realidad lo que yo quería. Bueno, así comenzó todo el proceso ya, pero sin embargo con Adriana Maestre, que fue él me presentó al rector, y entonces me dijo: él es el que te va a publicar el libro. Entonces el rector dice: no, yo no, la universidad, y tú no te vas a entender conmigo, sino con Adriana, con la de publicaciones, que estaba ahí mismo. Entonces la conocí. Y bueno, de ahí arrancó ya el proceso, pero no, un proceso de eso no es fácil ni es rápido. Estábamos en el mes de abril y la idea era que saliera para los 100 años de SCATA, que eran el 5 de diciembre del 2019. Pues yo le comenté eso a Adriana y ella me dijo: Miriam, no creo que sea posible, pero vamos a intentarlo. Bueno, eso pues había que, todo un proceso, tenía que pasar por muchas aprobaciones y por muchas, o sea, eso, decir que me lo van a publicar es una cosa, pero todo el proceso que viene después
Sin embargo, todo se fue dando ya cuando al final, cuando me dijeron que no podía salir por el 5. Bueno, yo sinceramente lo acepté porque no tenía otra, no había otra manera y me resigné a que no era para el 5 de diciembre. Y bueno, el libro, afortunadamente, fue lanzado en la Universidad del Norte el 17 de febrero del 2020. Después, en esos días, mi hija no pudo venir al lanzamiento. Mis 2 hijos, sí, varones, sí vinieron. Mi hija se puso a leer el libro y me dice, ya después de que todo había pasado, me dice, mami, ¿no te diste cuenta de algo? Mira la fecha de la introducción. Y le digo, no, ¿qué fecha tiene? Y dice, míralo el lanzamiento del libro fue el 17 de febrero del 2020. La introducción que había hecho Manfred tenía fecha 17 de febrero del 2004, creo que es. O sea, una hermosa casualidad. Para mí fue una hermosa casualidad. Bueno, desafortunadamente, pues, el día 18 se hizo otro lanzamiento. Pues hay que decir que el lanzamiento fue en el Museo Mapuca de la Universidad del Norte. Tiene un valor sentimental para nosotros, para toda la familia. Ahí están las piezas arqueológicas que donó la familia en nombre de mi suegra. Entonces, esa es una satisfacción muy grande para mí también. Y para Manfred me imagino que también. El día 18, pues el Colegio Alemán hizo un nuevo lanzamiento en su auditorio y pues me entregaron una placa de reconocimiento a Manfred. Asistió el representante de defensa de la embajada alemana y 100 grumetes de la escuela naval. Y lógicamente fueron pues la gente más allegada, porque inicialmente era un evento cerrado, pero al anunciar el agregado de defensa de la embajada ya hubo que hacer un poco algo más. Ahí me entregaron una placa de reconocimiento a Manfred por su difusión de la labor de los alemanes aquí. Y bueno, todo han sido alegrías en realidad. ¿Qué más les cuento? Y ahora pues... Bueno, hola, ¿me escuchan? Aquí. Ha sido mucho... Sí, claro que sí. Pues bueno, yo creo que con esta introducción que la señora Miriam nos ha hecho, creo que nos queda claro que esto es un documento muy valioso, pues como que con mucho amor terminó de lograrlo Miriam. Quiero, antes de seguir, corroborar, yo dije que el edificio de la SCACTA estaba en cuartel con Paseo Bolívar, pero no, claro, es la 45, que es Líbano con Paseo Bolívar. El señor sí, Ernesto nos acaba de hacer la corrección. Entonces, pues bueno, mira, luego de conocer esta historia del trasfondo que está acá, y tú hablas de las nuevas generaciones, ¿por qué es importante sí. SCACTA? Muy importante SCACTA, que yo creo que ustedes deben tener una gran documentación, que también, como es el nombre del libro, una utopía hecha realidad. Yo también tengo muchas utopías con esta ciudad y sueño
que ese edificio del Paseo Bolívar sea un gran museo de la aviación, y creo que ustedes deben tener muchas piezas y documentos. Ustedes deben tener muchas piezas importantes y muchos documentos que hacen parte, pues, de la investigación. Entonces yo te preguntaba que por qué Jacta fue importante. Hablemosle a esas nuevas generaciones que nos están viendo qué hay en este libro, cuáles son esos hitos históricos y por qué esta compañía marcó a la ciudad y marcó al país. Bueno, como primera medida, antes de que existiera la aviación aquí en el país, esto era un país de regiones por la geografía del país, o sea, muchas montañas y pocas vías de acceso. La única vía expedita, se puede decir, era el río Magdalena. El río pues se transportaba la gente en champanes o después en los barcos a vapor, pero eran unos viajes de meses, llegar hasta en tren a Bogotá. No habían vías férreas. Entonces, cuando el grupo de misionarios fundaron la Escalta, eso fue el desarrollo del país dio un vuelco total en todo sentido, porque se trataba era de ahorrar el tiempo de conectividad con el interior, de la costa con el interior. A la costa llegaban, era el puerto de entrada de Barranquilla y Puerto Colombia, era el puerto de entrada de los inmigrantes, muchos inmigrantes que llegaron a Colombia y que traían pues progreso al país. Entonces era indispensable que hubiera una conectividad con el interior. Así que cuando los alemanes, primero fue la compañía colombiana de navegación aérea, los antioqueños fundaron esa compañía, pero ellos lo hicieron pues antes de Escalta. En realidad ellos fueron los primeros que fundaron una aerolínea comercial. Desafortunadamente ellos escogieron los aviones Farman franceses y tuvieron, o sea, no tuvieron éxito esos aviones acá en el trópico. Hicieron todos, tuvieron accidentes uno tras de otro, y en un año los antioqueños se vieron obligados a liquidar la compañía. Con los alemanes pasó diferente. Ellos escogieron el Junkers F-13, que era mucho más costoso, pero fue el primer avión totalmente metálico. Los faros eran en lona y madera, entonces eran muy frágiles y con cualquier cosa pues los accidentes fueron mortales, tuvieron accidentes mortales, y hasta que fueron desapareciendo uno a uno. Con el Junkers F-13, pues ellos aprobaron la
la escogencia de ese avión, que fue todo un acierto. Fue todo un acierto porque el Junkers F-13 es el prototipo de los aviones modernos. Sin embargo, no fue fácil, llegaron al país los dos primeros aviones con la suerte de que se contrató en Alemania el doctor Kemmerer contrató a dos aeronavales que fueron el señor Schnurbusch y el señor Hammer, Fritz Hammer, y un piloto de caza experimentadísimo que fue Helmut von Kron. Pues era después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues en Alemania, debido a que ellos habían perdido la guerra y había muchas restricciones y no podían ellos ejercer su actividad, que era volar. Eso estaba prohibido en Alemania. Y ahí empezaron, pues, por algún motivo, alguien les ofreció venirse a Colombia y empezaron, o sea, tuvimos la suerte de que aquí llegaron, o sea, de los mejores pilotos llegaron aquí a Colombia. Con los dos primeros se compró primero un avión y el otro lo entregaron en consignación después de negociaciones difíciles. Pero ellos llegaron con los aviones y se dedicaron a armarlos aquí. Tuvieron 1000 dificultades porque faltaban piezas pequeñas y todo. Bueno, hubo miles de dificultades. Sin embargo, ellos como ingenieros pudieron ir solventando todas esas dificultades. El primer vuelo, el primer intento de vuelo fracasó. El avión no se elevó. No se elevó debido a las condiciones del trópico. Ellos, como ingenieros, buscaron la forma, en vez de empacar los aviones y devolverlos a la fábrica, que no se vienen aquí, ellos, con mucha persistencia, con mucha ánimo, de una forma increíble, lograron hacerlos volar. La forma en que lo hicieron, eso lo tienen que leer en el libro. Pero es una historia increíble la forma como... Sí, claro, ahora que comentas eso, obviamente la invitación es a que la gente, que ya por aquí, la gente está escribiendo que quiere conseguir el libro, y pues ya hemos visto que es un documento muy valioso, y lo he dicho en charlas anteriores, que creo que vivimos un tiempo muy especial en donde cada vez más nos estamos investigando, nos estamos contando, y podemos lograr tener productos como este, que nos ayudan a recordar un pasado muy importante. Y pues bueno, Miriam, para ir finalizando, te quiero preguntar, a mí siempre me marcó una historia que leí, de todas las historias que leí de Alfredo de la Espriella, esta también la leí de Alfredo de la Espriella, y es ese, creo que junio de 1924, cae el Tolima, donde muere Ernesto Cortizo en una casa en el centro. Entonces están las imágenes y fue todo un suceso. Y fueron como esos sucesos que ahora viendo el libro marcaron a la compañía. También está el accidente con el cantante Gardel,
que pues está en Barranquilla y se va para Medellín y muere en el aeropuerto, en la pista que acabo de leerlo, que es una muerte bastante boba y estúpida de un choque de dos aviones en tierra estando en la pista de aviación. Entonces ya rápidamente, como que tú nos recuerdes esos hitos, o algún hito que te llame la atención de esta compañía, o algún hito que le llamaba la atención a tu esposo, de toda esta historia que tienes Cacta y que vemos aquí en el libro. Bueno, hay varios, hay varios. Como primera medida, Escata no fue solamente los vuelos, ¿no? Escata fue una empresa que se dedicó también a la del correo aéreo. Y esa organización de correo que hicieron aquí, Peter Paul Funbauer y Tichen, eso fue prácticamente copiado o sirvió para hacer el correo en otros países, para organizar en esa misma forma el correo de otros países. Entonces fueron pioneros también en eso. Escata fue pionera en muchas cosas, no solamente en estos vuelos y en esa... fue la primera aerolínea en América. No solamente no fue la primera de Colombia, sino también en América. Fue pionera. También fue pionera también en regulaciones aeronáuticas. O sea, en las asambleas ya, estoy hablando ya de los años 27, 26, en las asambleas a nivel mundial para regulaciones aeronáuticas. Colombia, el pensamiento de Colombia quedó plasmado en esas regulaciones aeronáuticas que aún hoy en día nos rigen. Entonces también fue pionera en eso. Y indudablemente para mí el capítulo pues que más me llega es el del conflicto amazónico, que deja unas enseñanzas grandísimas para mí y para toda la juventud. O sea, el libro en sí es un ejemplo de cómo luchando, cómo trabajando con persistencia, con disciplina, con honestidad. O sea, se pueden lograr grandes cosas. O sea, que las cosas no fueron fáciles, pero todo se logró con una disciplina increíble y con una persistencia que vale la pena que la juventud conozca. En el conflicto amazónico vinieron de Alemania directamente a meterse a la selva amazónica. O sea, el conflicto amazónico consistió en la invasión de los peruanos en el sur a la población de Leticia, donde ya había un acuerdo de delimitación ante cortes internacionales, y ellos pues simplemente querían
querían apropiarse de la parte de Leticia del trapecio amazónico. Ahí contamos con un presidente maravilloso que fue Olaya Herrera, muy amigo de von Bauer y todo, y de la Escala. Y por esa amistad, más que todo, pienso que fue que la Escala estuvo inmediatamente, apenas se supo de la invasión de los peruanos, inmediatamente se puso a disposición todos sus aviones, bueno, aviones, no todos, pero sí, aviones de su propiedad y toda la asesoría que pudieron prestarle al gobierno. Y eso fue una gran ayuda, porque la aviación en Colombia, la aviación militar, pues no tenía la preparación ni las experiencias, estaba pues todavía en pañales, se puede decir. Y Cata pues ayudó con personal, entrenando a los pilotos, con asesoría de lo que se necesitaba. Pero para todo eso se necesitaba dinero. Y Olaya Herrera encontró la forma más maravillosa de solventar ese problema. Hubo una solidaridad de los colombianos con su presidente increíble. Y eso es lo que pienso yo que más deja de este conflicto, esa solidaridad, todos ayudaron, todos pusieron de su parte y se logró el objetivo, que era la recuperación de Leticia. Claro que se acudió también a las cortes internacionales. O sea, sin dejar de actuar militarmente. Y Escata para el gobierno y para la aviación militar fue un soporte definitivo. Vinieron alemanes de Alemania directo a meterse a la selva amazónica, y esa gente sin protestar, sin lucharon por nuestra patria como si fuera la propia. Eso es digno de admirar. A raíz de todo esto, también hubo mucha... Después de que terminó el conflicto, pues quedaron vías de acceso, nuevas rutas aéreas, bases que no las había en el Amazonas. Eran unas cuantas bases aisladas con unos cuantos soldados. O sea, no había manera de que se unieran para defender a la patria. Todo eso se logró con ayuda de los alemanes. Entonces, este capítulo para mí es un ejemplo de lo que hace la solidaridad y el amor por la patria. Bueno, son más de 300 páginas de historia que yo creo que en esta hora de charlar un poco con Miriam,
nos han dado a mí más ganas de terminármelo de leer porque lo he ojeado, pero mucha gente está preguntando que dónde lo consigue. Es de Editorial Uninorte. Ahora Miriam va a dar el contacto, porque creo que de la pandemia todavía no está en las librerías, pero sé que hay gente que está muy interesada y bueno, muchas gracias por este tiempo, por compartirnos un poco también no solamente las memorias de la Escacta, sino también esa parte sentimental que está vinculada al libro, queramos o no, es la historia, pero también es esa relación de ustedes dos y el apoyo que das tú en estos 12 años para que este libro pueda ver la luz. Miriam, dinos entonces dónde y con quién podemos conseguir el libro. Bueno, ahora mismo lo está comercializando es la Universidad del Norte, su departamento de mercadeo. Tendrían que comunicarse con Lady Durán Ortiz. Pongo el celular 300 544 8885. Pues ahí pues tienen es que hacer una consignación en la cuenta corriente del Banco de Colombia de la Universidad del Norte, la 477 guión 712-738-81. El costo es de 65,000 pesos y sin costo de envío si es aquí dentro del país. Ya para el exterior ya pues habría que convenir, ¿no? Claro que sí. Pero ese es, bueno, hay un correo, pero yo pienso que con el celular de Lady es suficiente. Ahí está también la versión digital, en https://2 ebooks, en ebooks, .uninorte.edu.co. Perfecto. Igual, a la gente que está conectada puede seguir el perfil de Editorial Uninorte y pues ahí Exacto. en un mensaje directo puede preguntar también cómo conseguir el libro. Claro que sí. Sí. Bueno, Miriam, Claro que sí. muchas gracias por este espacio. Felicitaciones, porque realmente, vuelvo y digo, yo que soy amante de todo ese tipo de investigaciones que le aportan, creo que al conocimiento de ciudad es una joya muy valiosa, pues que todo investigador, que toda investigadora, que toda persona que quiere conocer más de ciudad debe tener en su biblioteca. Entonces, para la gente que me pregunta, aquí está esto. Yo quisiera agregar algo, ahora que estamos en el mes del patrimonio. Yo pienso que nosotros tenemos un patrimonio muy lindo, porque aún existen los hangares del sitio de veranillo que fue el hidropuerto de Escata. Esos hangares fueron declarados en el año 2000 Patrimonio de la Nación. Ahí hay una placa. Y nunca se hizo nada porque nunca se consiguió el apoyo para hacerlo. Entonces está también el edificio de lo que era Bianca en el Paseo de Bolívar, y que también esas fueron las oficinas de Escarta. Entonces son dos sitios que son unos íconos y que son nuestro patrimonio histórico, y que yo pienso que algo hay que hacer para eso. O sea, yo pido pues ayuda del gobierno departamental, municipal, departamental y nacional para conservar algo que es nuestra historia. Aquí está la placa que existe en el sitio de Veranillo, donde eso es lo único que quedó. Recuerda. Sí, que recuerda que es un sitio histórico. Sí. Y esta es
las oficinas de Escata en el Paseo Bolívar, que están igualitas. Bueno, abajo sí, ya lo volvieron comercial, pero la parte de arriba serviría para un hermoso museo o para algo. Sí, Barranquilla todavía tiene muchos espacios con historia que el ciudadano pasa todos los días y no sabe realmente la carga histórica que existe en él. El tema Claro. con Veranillo que toca que sea mucho más accesible hoy es la base naval y pues bueno, siempre hemos tenido como la intención de poder, bueno, desde el año pasado de poder entrar y ha sido un poco difícil, pero son lugares que le pertenecen a todos y que deberíamos nosotros como ciudadanos poder disfrutar de esos espacios y conocer la historia de esos espacios. Así es. Eso tenemos que unirnos y hacer algo. Claro que sí. Para que esa memoria histórica no quede en el olvido. Hacia allá vamos y con este tipo de investigaciones, con este tipo de charlas, creo que estamos cambiando el pensamiento de la gente. Que hubo en el antiguo aeropuerto de Ernesto Cortizos, hubo un pequeño localito dedicado a un mini museo, porque eso era un mini museo, y no, desafortunadamente lo quitaron y desapareció, pero mucha gente, muchos de los viajeros que llegaban, entraban ahí a mirar y por lo menos conocían algo de nuestra historia. Sí, y ya claro. también desapareció, o sea, ¿cómo es posible? Eso es falta de apoyo, no sé de quién, pero sí hay que hacer algo para difundir esa historia de nosotros que es maravillosa. La historia de la aviación es maravillosa. Ya. Claro que sí. El libro para difundirlo entre la juventud, en los colegios y eso. No porque sea mi libro, pero yo pienso que hay que poner un granito de arena en eso, para que la juventud pues también vea que no todo eso es droga y es narcotráfico sino que hay cosas que valen la pena, como es la disciplina, ¿entiendes? Claro. Hay otros valores, hay valores que hay que conservar. Bueno, Miriam, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en live. Igual, esto queda grabado por los siglos de los siglos en Facebook Live del Archivo Histórico del Atlántico. Y quiero pues recordarle que estábamos hablando de este libro que salió pues este año con la editorial Uninorte, Escacta, una utopía hecha realidad, un documento muy importante y hemos conocido un poco la historia emotiva, sentimental detrás a partir pues de la señora Miriam y su esposo, y pues que hoy cada uno puede compartirla en sus casas. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Les recuerdo que estamos de festival, vamos hasta el 30 de este mes, nos vemos mañana viernes. Mañana viernes vamos también con un libro que es Esther Forero, La Caminadora, de Dani Cura. Vamos a tener una noche musical de esa música que muy poco se conoce de Esther Forero, entonces atentos a la programación y que nos acompañen en todas estas actividades que tenemos. Miriam, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por esta invitación y por dar la oportunidad de hablar muchas cosas que se deben saber. Claro que sí. Chao, nos vemos. Bueno, hasta luego y gracias.